Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, con la autoridad que tú me has dado, atamos y encadenamos toda obra del diablo y de los demonios. Todo espíritu contrario, todo espíritu antagónico, en el nombre de Jesús de Nazaret, atado y encadenado. Todo espíritu que quiera perturbar y hacer daño en el propósito de edificar, en el propósito de exhortar y en el propósito de consolar, lo echamos fuera en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Los invito a que abran sus Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo número 8. Y nos vamos a sumergir en esta palabra de Dios, haciéndolo en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ponernos en pie por respeto y reverencia a la palabra de Dios. Dice así, primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, y aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo, y que tu pueblo Israel, tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Gracias. Tomen asiento, por favor. Los miércoles por la noche es un culto que se llama de intercesión. Nosotros somos iglesia de oración, pero aún así hay que darle a Dios lo que Él también quiere. Amén. Porque Dios también nos quiere escuchar cantar para Él. Esto está en la Biblia. Y nosotros debemos procurar tener unidad y armonía con lo que Dios nos pide. Porque yo no sé si usted ha notado de gente que cuando se pide orar, se ponen a cantar. Cuando se pide cantar, se ponen a orar. Y cuando se pone a estudiar la palabra de Dios, se distraen. Y cuando se dice que no se distraigan, se ponen a estudiar la palabra de Dios. Eso no es unidad ni armonía. Y es Dios el que nos pide a nosotros, no el pastor, no la pastora, no un predicador, no ningún profeta. Es Dios el que le pide a su pueblo unidad y armonía. Entonces uno de Pablo, indica que leía en 1 Corintios 14, decía eso. Tienen himno, tienen salmo, tienen revelación. Como dice, a cada cosa hay que darle su tiempo. Y ahorita vamos a hablar de la oración en la casa de Dios. Aunque esto es del Antiguo Testamento, aunque esto es de David y su hijo Salomón, Pablo dice que algunas de las cosas que antes fueron escritas, Pedro hizo, nos sirven como ejemplo. Algo podemos aprender de ellas. Amén. Amén. Entonces comienza diciendo aquí en el 26, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. No es que se le pueda dar órdenes a Dios, no. ¿Quién le da órdenes a Dios si Dios es todopoderoso? Dios todo lo conoce, Dios todo lo puede. Pero yo no sé si usted ha notado, si a usted le gusta estudiar la palabra de Dios, que hay algo poderosísimo desde el Génesis hasta el Apocalipsis
en cuanto a la palabra que Dios dice. Tan poderoso es que en el ayuno del desierto de nuestro Señor Jesucristo, el arma poderosa con la cual el Señor hizo huir al diablo fue citándole la palabra de Dios. Dijo, escrito está. Y aquí no es que se le esté dando orden, pero el rey Salomón dice, ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Quédese aquí, pastor. Quédese aquí. Eso tenía su tiempo. Ya vamos a la palabra. Dice que se cumpla la palabra. ¿Saben ustedes, niño, por qué vamos a la casa de Dios? O deberíamos ir a la casa de Dios por muchas razones. Una, porque sabemos que es un lugar apartado totalmente para Dios, que no es igual al apartamento y no es igual a la calle. Oh Señor, a mí me salen tantas cosas y tantas personas en los viajes misioneros, y salen personas, muchos se llenan de letra, pero tanta letra puede matar, y es el Espíritu Santo el que vivifica. Y entonces había alguien con argumentos. Usted sabe que cuando alguien se llena de argumentos le puede dar lugar al diablo, porque las fortalezas del diablo se sientan en argumentos de las personas. Y entonces argumentaba esta persona que en la calle, que decía, no, hermanos, no es igual la oración en la calle o en un apartamento que en el lugar que es apartado para Dios. Dice el 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Salomón tenía algo muy claro, y era que sabía que Dios es muy grande. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar lo grande que es el universo. Cuando hablan que hay millones y millones de galaxias, y que dentro de las galaxias hay millones y millones y millones de estrellas, y que alrededor de las estrellas hay muchos planetas. Entonces usted dice, uy, la Tierra cómo vendría a ser en todo ese universo, casi imperceptible. Pero aún Dios hizo que en un planeta casi imperceptible en el universo estuviéramos los seres humanos a imagen y semejanza de Él. Y es maravilloso pensar que este hombre dice, ¿quién te puede contener? Porque es verdad que Dios morará sobre la tierra, no lo sabía. He aquí que los cielos del cielo no te pueden contener. Él entendía que Dios es tan grande que ni el universo completamente lo puede contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Pero ahí viene la bendición de la casa de Dios y de la oración en la casa de Dios. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. ¿Cómo le presento este análisis que estamos haciendo? Es mucha dignidad tan hermosa que Dios nos deja obtener, venir a la casa de Dios para orar con Él. Cuando usted entiende que Dios es tan grande que ni siquiera los cielos lo pueden contener, pero aún así pone atención en la casa de Él, en la casa que se consagra, a ver sus siervos que oran, que claman. Miren que vamos a detenernos también en una palabra. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo. Era el rey. Él era el rey de Israel en ese momento, Salomón. Pero ¿cómo se le presenta a Dios? Dice, tu siervo. Y hay dos cosas hermosas aquí, poderosas. Ir a la casa de Dios para encontrarse con el Señor, e ir a la casa de Dios con la actitud no orgullosa, no soberbia, no prepotente, sino una actitud humilde.
Porque ahí, hasta ese momento, ¿qué demostraba este hombre a Dios? Humildad. No dice, aquí está tu rey escogido. No dice, aquí está tu ungido. No, dice, he aquí tu siervo. Con todo atenderás, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Yo no sé si a usted le ha dado por algún día investigar la diferencia entre oración y plegaria. Sí hay diferencia. Y plegaria no es del otro mundo la definición, sino es que entender que la plegaria es un ruego, una súplica. Y si usted entiende, yo creo que sí, lo que está relatando la palabra de Dios, tenemos que ir más allá de la oración normal. Tenemos que llegar a ese nivel de ruego, de súplica, no solo por nosotros mismos. ¿Sabe que fue maravilloso el tiempo que el Señor nos permite servirle a Él? En la región que estuvimos queda el Salto del Tequendama. Y en el Salto del Tequendama era dominado por los muiscas, toda esa región. Y en el Salto del Tequendama era especial para sacrificios de muerte. Sacrificaban con sellas. Y decía el pastor de allá de esa región, decía, debajo han encontrado muchas tumbas. Y lo que hablaba la coordinadora, de que los jóvenes deprimidos, los jóvenes estresados, y mucho joven, no está pensando en vivir, está pensando en morir. Y usted y yo tal vez no sabemos eso, el Espíritu de Dios sí lo sabe. Y el Espíritu Santo de Dios nos trae esta palabra hoy para decirnos, sí, ore, pero no solamente ore por lo suyo, no solamente ore por su necesidad, no solamente ore por sus respuestas personales que usted está necesitando de Dios. Ojalá que usted logre entrar a esas plegarias por esa cantidad de jóvenes que piensan quitarse la vida, por esa cantidad de jóvenes y jovencitas y personas que no tienen ningún aliciente para vivir, y nosotros tenemos el poder en el Cristo Jesús y en la oración de hacer mover el reino de Dios, hacer mover el reino de Dios para salvación. Porque mucha gente quiere hacer mover el reino de Dios para prosperidad económica y para solo milagros físicos, y casi que ha convertido el mover del reino como en un espectáculo. No sea así con nosotros, que el mover del reino de Dios sea para que mucha gente se arrepienta, se convierta y se salve eternamente. Oh Jehová, dice, estamos en el 28, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. El clamor es un grito. ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios le fue dado a la iglesia? Y orar en el Espíritu tiene varias partes, creo que son 3: lenguas, en gemidos. Hay otro momento. Y dice que el Espíritu Santo de Dios gime y que nosotros gemimos. Y a mí me aterra ver cómo en las iglesias que el Señor me ha permitido ver muchas personas que se volvieron a acostumbrar a la oración plana, a la que le toca, a la que apenas es suficiente. Y yo recordaba que en tiempos antiguos, tal vez que la mente no estaba tan afectada por los celulares, tal vez que la mente no estaba tan afectada por tantas páginas, nos disponíamos y había unos gemidos indecibles. Generalmente cuando se oraba y se decía, vamos a orar por las prostitutas, vamos a orar por los borrachos, vamos a orar por los drogadictos, vamos a orar por los presos, vamos a orar por los que están en cuidados intensivos, vamos a orar inclusive por las personas que estaban secuestradas en ese
tiempo. En un momento dado el Espíritu Santo nos tomaba y había gemidos. Yo no he vuelto a oír. Tal vez muchos gimen porque quieren una respuesta individual. Dame y entrégame y haz conmigo, Dios. Yo te pregunto esta semana, y a ustedes que están viendo, ¿por quién has gemido? ¿Por quién has gemido? ¿Por el indigente que viste en el andén durmiendo ahí? ¿Has gemido? ¿Por las prostitutas que sabes que van en los parques ofreciéndose en muchas ciudades de Colombia? ¿Has gemido? ¿Por el drogadicto que sabes que anda calle arriba, calle abajo, porque para él no hay otra vida más que la droga? ¿Por el hombre solo, por la mujer sola que anda para arriba y para abajo? ¿Has gemido por ellos? ¿Has gemido por el que volvió atrás? Para que quizá allá donde esté reflexione. ¿Has gemido para que el pueblo de Dios deje su postura? No sé, como cada vez tan egoísta, arrogante, orgullosa. ¿Hace cuánto no gimes para Dios? Para Dios. Sí, bien es cierto que no debemos gemirle al diablo, ni a los hombres, pero a Dios. Dios debería escuchar nuestros gemidos. Dice, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Versículo 29 dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa. Realmente Dios no tiene ojos, es una figura literaria, pero todo lo ve. Todo lo ve. Y lo que está pidiendo aquí el rey es que mires sobre esta casa, porque seguramente él creía que sobre esta casa había un pueblo que iba a orar día y noche. Yo no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa. Inclusive me quedé dormido en la flota que me debe ser así. Venía yo de Bogotá y cualquiera diría, pues por supuesto que son muchas noches sin dormir, porque siento la necesidad de pararme a orar, porque siento la necesidad de orar por la iglesia del Señor Jesucristo, porque siento la necesidad de orar por siervos y siervas, pastores y pastoras, evangelistas, maestros, que no sé en qué parte del mundo están y necesitan una oración de alguno en la tierra que se pare a orar por ellos. Porque siento la necesidad de orar quizá por esa mamá que está en cuidados intensivos pediátricos esperando que le den una buena nueva a los médicos y le digan su niña está viva, su niño está vivo y no le tengan que decir no se pudo hacer nada. Por eso este hombre hace referencia de noche y de día, y a mí me aterra ver que ahora hay pueblo de Dios que se molesta cuando se le dice clame, ore, suplique, paga un precio de noche y de día, no solo por ti, no solo por tus hijos, no solo por tu familia, por una humanidad que espera ver la misericordia de Dios. Dice, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Por favor, vaya a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12. Versículo 11.
Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. ¿Qué decir con esa primera parte que dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre? Yo no sé si a usted le ha dado curiosidad, porque este calificativo nombre aparece mucho en la Biblia. En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, etcétera, etcétera. Cuando usted investiga qué significaba para los hebreos o qué significa ahora aún para los judíos, para los israelitas, nombre significa dos cosas: posición y dignidad. Entonces, cuando usted vuelve a Primera de Reyes 30, versículo 8, el rey Salomón está diciendo aquí, está recordando algo que ya está establecido por el mismo Dios. Mi nombre estará allí, mi posición y mi dignidad estarán allí. Por eso en la casa de Dios se exige respeto. Bueno, en todo lado se debe exigir respeto, pero no en todo lado dan respeto, ¿verdad? Hoy en día es difícil ver el respeto. En un centro comercial usted se tiene que arriesgar. Hay gente que tiene algunos principios de respeto, pero yo no me estoy burlando de nadie ni me ha faltado. Pero un día el Señor me tuvo que dar un niño propio. Yo no tengo nada contra las mascotas ni contra los perritos, ni las gatitas. Pero estaba en un centro comercial, era un desfile de animalitos. Y entonces los animalitos hacían sus cosas ahí. Y se pedían, se alababan unos a otros, los dueños de unas mascotas a otros se felicitaban y se excusaban. Pero hubo uno que dejó ahí y pasaba un anciano. Entonces yo decía, era más valioso lo que hizo ese perro que el cruce del anciano, que se podía resbalar y caer por eso. A eso me refiero, que la humanidad ha invertido lo que significa el respeto. Y cuando Dios dice, mi nombre estará allí, está diciendo, mi posición y mi dignidad estarán allí. Por eso usted viene a la casa de Dios o a cualquier lugar que sea escogido por Dios. Lo digo, hermano, que yo escogí, estaré allí. Y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Quiero que vaya al versículo 30 de Primera de Reyes 8:30. Dice, oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. ¿Nota usted lo que está haciendo el rey ahí? Intercediendo. Una de las profecías que más se han cumplido en mi vida estaba cuando estaba comenzando mi vida cristiana. Entonces un siervo de Dios dijo, ¿quién se quiere parecer al Señor Jesucristo? Y yo levanté mi mano, ¡amén! Y él se dijo, bueno, prepárate para ser traicionado. Prepárate para ser menospreciado. Prepárate para que mucha gente a la cual tú favoreces te pague con ingratitud. Prepárate para que escupan en tu cara los mismos que tú ayudaste. Prepárate para ser abandonado. Prepárate. Y hasta el día de hoy veo que se cumple. Y yo veía que algo que el Señor Jesús no dejó de hacer fue interceder. Porque intercedió muriendo en la cruz del Calvario. Si Él no intercede por la humanidad, ¿quién sabe
Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aquí, este rey está diciendo: oye la oración de tu siervo, pero también hace una intercesión, y de tu pueblo, Israel. Yo le decía a mi pastora, mi autoridad espiritual en estos días, que no han sido fáciles para ella. El día de esta hora. O sea, gracias. La pude mirar muchas veces, ella con sus lágrimas grandes en sus ojos. O sea, gracias. Gracias, le dije muchas veces. Gracias en oportunidades que tenía. Gracias. Gracias a ustedes. Si cualquiera me hubiera preguntado: pero usted, ¿por qué le da tantas gracias a su pastora? Yo le diría: porque ella intercedía para que mi oración pueda escuchar por Dios lo que está aquí. Gracias. Le decía yo: gracias. Cada momento que hemos vivido en esta iglesia, recordábamos eso con mi esposa. A tiempos que hemos vivido con ella. Que Dios la bendiga donde quiera que sea un viaje misionero que está lejos. Que Dios la fortalece. Yo no sé si usted se da cuenta, yo creo que sí, de este punto dice: oye pues la oración de tu siervo e intercede, dice, y de tu pueblo, Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. ¿Qué habla este versículo? De una conexión, de comunicación. Oiga, en esta época que se habla tantas cosas de comunicaciones, ¿verdad? Le dicen a uno que las comunicaciones, los jóvenes, me decía mi hijo Miguel, que van a abrir unas ingeniería cibernética. Yo, Dios mío, cómo está avanzando la ciencia, como dice la palabra de Dios. Y entonces la gente, por ejemplo, estudia administración de empresas, y cuando le dicen: pero hay una especialización en comunicaciones, le llama la atención, porque sabe que las comunicaciones se están moviendo poderosamente. Alguien de pronto estudia ingeniería industrial y le dicen: no, pero comunicaciones, me llama la atención. O alguien sencillamente es odontólogo, pero entonces dicen: hay un seminario sobre comunicación con el paciente, me interesa, porque el tema de las comunicaciones está en mucha boca. Y yo les decía: el tema de la comunicación en la Biblia está en boca hace 3,000 años. Pero la gente no quiere ese tipo de comunicación. Orando, nos comunicamos con Dios. Mira la conexión, aquí hay una conexión, dice: cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada. Eso no lo pueden explicar científicamente, ni nos importa que lo traten de explicar científicamente, porque no faltará que nos lo saber cómo va a hacer eso. En el espíritu usted lo cree, porque sabe por qué lo cree, porque Dios mismo dijo que ponía de su posición y de su dignidad aquí y en cualquier lugar que sea apartado para él en santidad, para oración. ¿Qué ha perdido la iglesia universal? La capacidad de comunicarse y de conectarse con Dios, porque hoy en día les enseñan a muchos que no se debe orar. Aterrador eso. Aterrador. En este viaje me advirtieron: cuidado con la persona, cuidado, y así, háblales. Y yo me levantaba, seguro él percibió, porque como era un hotel, nos hospedaron en un hotel seguro. Usted sabe que los dueños de hotel les toca, que tenga un hotel le toca pagar el precio, porque es mucha trasnochada, muchos tiempos. Y él después me fue tanto sorprendido como: tiene que volver, dijo, tiene que ir a mi finca, tiene que hacer esto, tenemos que compartirlo, amén. Y me decían: ¿y por qué eso? Yo casi digo: quizá por el
simple hecho que en algún momento me oyó orar a altas horas de la noche. La oración es comunicación y es conexión. No se le olvide a usted que le gusta enseñar. Y aquí se ven las dos cosas en ese mismo versículo. Cuando oren en este lugar, cuando se comuniquen en este lugar, se conectarán contigo, porque habrá una conexión con tu morada. Y aclara, qué linda la Biblia, ¿verdad? Aclara, tu morada en los cielos. Hasta allá llega la oración. ¿Cómo? Algún día nos lo revelará el Señor. Pero eso es lo espiritual. Usted es lo único que sabe que eso es lo espiritual. Porque lo físico no. ¿Cómo? ¿Se acuerda que hablamos de un universo muy grande? La onda, la voz no llega ahí. No, nosotros no es en lo físico. Por eso hay que recuperar eso de que la oración cada vez sea mejor. Y la oración mejor la enseñó el Señor Jesucristo. No es por la mucha palabrería, no es por la mucha querer demostración, sino por esa actitud interna, esa santificación interna, ese deseo de hallar en esa comunicación y en esa conexión a Dios para que Él escuche. Y lo que dice, escucha y perdona. Qué lindo, ¿verdad? No dice que quiere la conexión para que haya tesoros, para que haya oro, para que haya caballos, para que haya guerreros, para que haya lanzas, para que haya barcos. Y dice que quiere esa conexión para que Dios escuche y ¿qué? Y perdone. Empecemos por nosotros mismos, ¿verdad? Por nosotros mismos empezamos. Tenemos cosas que diga Dios que nos perdone, claro que sí. Hay pensamientos que necesitamos pedir a Dios que nos perdone por esos pensamientos. Hay sentimientos que necesitamos a Dios decirle que nos perdone. Hay palabras. Hay actitudes. ¿Sabe qué? Es que el Señor es tan hermoso y nos recordaba. En el Instituto Bíblico estamos viendo el tema de la guerra espiritual. Y recordaba que se enseñan las dos grandes, bueno, hay realmente varias partes de la guerra espiritual, pero hay dos esenciales, ¿verdad? Usted se acuerda. El diablo, el mundo y la carne. Eso lo enseñan en muchas partes, no solo aquí. En ese ámbito de la guerra espiritual. Pero pues se daba la introducción de quién es Satanás, su reino de las tinieblas, sus principados, sus potestades, que es una adversidad, y así lo declaró el Señor y nos puso a guerrear, a no ignorar las imaginaciones, a proclamar su poder, a proclamar el poder de la sangre de Cristo. Pero me acordaba yo que, porque sacaban ahí un versículo, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Eso es una guerra espiritual, porque es el yo, en la carne, es otra guerra espiritual. Y qué lindo que usted entienda y no se lo olvide. Yo también lo hago, que orar en la casa de Dios y me comunica con Dios y me conecta con Dios. Dice el 31, mire, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Sabe? Y aquí esto es del Antiguo Testamento nos enseñaron. ¿Qué hace la oración? Comunicación y conexión. Y cuando hay comunicación y conexión, hace que Dios actúe. Hay actúe, pues dándole al impío lo que es del impío, dándole al justo lo que es del justo. Es lo que nos enseña. Y eso siguió en este tiempo, no nos confundamos.
Lo que pasa es que Dios en su misericordia por el Señor Jesucristo al impío le ha dado muchas más oportunidades que en ese tiempo. Pero hay personas que definitivamente van a aborrecer la oportunidad que Dios le da y le dice más. Y le dará las consecuencias. Mire, cuando usted lee, dice, haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza. No es que Dios lo maldiga, no es que lo que él procedió, eso le recae sobre su cabeza. Pero también dice que al justo, dice justificando al justo. ¿Cuántas cosas no aprendemos de la importancia de orar? No es una rutina, no es una imposición de un pastor, de una pastora, no es una tradición, es un elemento esencial para comunicarme, para conectarme con Dios y para buscar que Dios. En poco tiempo vamos a tener un ayuno. Y he sentido decirle a la gente, si usted no quiere ir al ayuno, no venga, no hay problema. Si necesito, yo lo hago solo, lo hago solo. Si no tiene mucha convicción en la guerra espiritual, no venga, no hay problema. Porque pienso que lo que está en juego es muy serio. Y es preferible que si no tiene la convicción, no lo haga. Pero aquel que tiene la convicción de que orando, ayunando, que hay gente que no sabe sino con ayuno y oración, y que el Señor nos dio un regalo maravilloso, sino que el tiempo no nos da el Señor Jesucristo, nos regaló más un tipo de oración. Él fue el que nos lo regaló, pero no tenemos el tiempo. Será en otra ocasión que miremos los tipos de oración que nos regaló el Señor Jesucristo a los cristianos. Así que póngase de pie, por favor, y ahorita sí vamos a orar. Mire, las cosas en la iglesia hay que hacerlas en orden. Cuando es cantar, cantamos. Cuando es estudiar la palabra de Dios, la estudiamos. Y cuando es orar, oramos. Ya cantamos, ya estudiamos la palabra de Dios, ahora ¿qué vamos a hacer? Oramos. Entonces usted va a orar por otros, también para que quieran orar, también para que quieran clamar, para que Dios en su misericordia les alcance. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, estamos aquí de acuerdo en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, que escuches nuestra oración, nuestro clamor. Hoy queremos orar por otros, porque está apartado, porque está pecado, porque está en oscuridad, aún porque está tibio, porque tu palabra dice que el tibio tú lo vomitarás de tu boca. Señor, por tu iglesia, por tus pastores y pastoras. Tú sabes, Señor, que yo tengo una iglesia que mientras estuvo el siervo de esta tierra, había actividad, había cosas, y yo siento, Dios mío, que un trabajo de 40 años no se pierda, Dios de la gloria, en las ovejas preciosas. Señor, pedimos tu misericordia, por favor, Señor. Y usted ahora cierra con oración, Señor, que yo valore siempre los tiempos de oración, un tiempo de comunicación y de conexión con el Dios eterno, para que ese Dios eterno actúe. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Vamos a levantar nuestras manos hacia el cielo de Dios. Alábelo, bendiga. Recibamos la bendición del Padre eterno, recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Las bendiciones y las respuestas de Dios las recibimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así estamos despedidos. Mañana, los que puedan, el ayuno a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.